Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de programación de las máquinas de Pick and Place. Hoy específicamente vamos a ver cómo cambiar el idioma al software de programación para máquinas de Pick and Place de la marca Yamaha. Lo primero que tenemos que hacer es darle doble clic a este icono o a este shortcut y lo abrimos. Y luego aparece esta pantalla, no sé si estoy 100% seguro, pero corríjame si estoy mal. Si alcanzan a ver el lenguaje o el idioma en el que está ahorita es japonés. Entonces normalmente pues mucha gente pues no domina este idioma, y uno de los idiomas más comunes, los cuales se han utilizado ya por mucho tiempo o siempre, es el inglés. Entonces aquí hay una opción para subtítulos en inglés. Seleccionas, entras aquí y en este combo aquí seleccionas el idioma inglés y posteriormente clic el botón OK, y posteriormente a esta pantallita únicamente dale también clic aquí. Para que surte efecto se necesita obligatoriamente cerrar el software y obviamente volverlo a abrir. Y como se dan cuenta, el idioma de este software se ha cambiado al inglés, tal cual ustedes lo ven en pantalla, y es la forma como se hace en este software de programación para cambiar el idioma. Ahí les dejo este videito, espero sea de su utilidad. Si así lo es, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan con sus amistades, manden sus comentarios y regálenos un like. Hasta el próximo video, que Diosito me los bendiga.